Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Feliz y bendecido comienzo de semana. Voy a estar compartiendo la palabra del Señor en el día de hoy. Voy a estar hablando del propósito del Señor al crear al hombre a su imagen y semejanza. Voy a estar hablando del ataque del enemigo al hombre por causa de esto. Voy a estar hablando también, voy a estar abundando un poco en el anticristo. Ahora, sabiendo que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, vámonos al principio de la palabra. Vámonos a Génesis, donde dice la palabra del Señor que luego de que Dios crea al hombre, Dios le deposita en el huerto del Edén. Luego de esto, Dios le entrega a una mujer porque Él ve que el hombre está solo y necesita compañía. Nos dice la palabra del Señor que luego aparece la serpiente. La serpiente es Satanás. Sabemos que desde el principio el enemigo de las almas siempre ha sido el padre de toda mentira, nos dice la palabra del Señor. Voy a leer rapidito Juan 8:44, donde nos dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla, nos quiere decir la palabra, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora volvemos a Génesis. El enemigo de las almas, como vemos desde el principio, el enemigo de las almas ha atacado al ser humano en la mente. El ataque del ser humano es en su mente. Nos dice la palabra del Señor que las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí podemos ver cómo la palabra del Señor claramente nos muestra que el ataque del enemigo es en la mente. Ahora, desde el principio de la creación, el enemigo de las almas, nos dice la palabra del Señor que este fue donde Dios había dado a Eva y a Adán unas instrucciones específicas, las cuales ellos tenían que cumplir. Allí fue, nos dice la palabra, la serpiente, pero nos dice la palabra que ella era astuta. Eso en Génesis 3 en adelante. Acabo de leer Juan 8:44, donde nos dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué el Señor dice eso? Es porque dice el Señor que los deseos de Él siempre el hombre quiere hacer. Compartí sábado y domingo, compartí
la palabra del Señor, donde el Señor le habla a sus discípulos de las bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor que los discípulos ven que Jesús sube al monte y se sienta y allí van ellos a hablar con el Señor. Y el Señor les comienza a hablar y les comienza a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de limpio corazón, y le comienza a hablar de las bienaventuranzas, de quienes van a ser bienaventurados. Ahora, el Señor creó al hombre con un propósito. Y desde el principio, como nos dice la palabra del Señor, voy a seguir rapidito. Génesis 3 nos dice que la serpiente era astuta y que ésta se acercó a Eva y le pregunta, voy a leer rapidito, esta le pregunta: con que Dios ha dicho que no comas de ese árbol. Lo mismo hace la serpiente con el hombre cuando le ataca a su mente. Cuando el enemigo de las almas envía un dardo a la mente del hombre, le está atacando. Ahora vamos a seguir rapidito. Y nos dice la palabra del Señor que cuando la serpiente le pregunta y le dice: Dios te dijo que no comas, y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí podemos ver la serpiente. Le preguntó a Eva, pero ya la serpiente sabía. El enemigo de las almas ya sabía lo que Eva podía y lo que no podía hacer. Ahora, la serpiente le engañó y le hizo ver a Eva que ella sí podía comer del árbol. Es justo lo que la serpiente hace, aprovechando la semejanza del hombre. ¿Y dónde es el ataque? Es en la mente. Dios creó al hombre con un propósito desde el principio. Con el propósito que Dios creó a Luzbel. Con este mismo propósito Dios creó al hombre. El enemigo de las almas, sabiendo que Dios creó al hombre para que le adorara, el enemigo de las almas se rebeló desde el principio, porque este también había sido creado con el mismo propósito. Dios le dio su semejanza al hombre, mas no se la dio a Luzbel. Ahora, siendo Luzbel espíritu, este puede operar en la vida del ser humano. Decía que el ataque es en la mente. El enemigo de las almas se revela en el deseo de la carne. Ahora vamos a Juan 8:44. Por eso Dios le dice al hombre: ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Es porque el enemigo de las almas, cuando ataca al hombre, el hombre en su debilidad cae. Pero Dios trae una ordenanza y una enseñanza